Ya saben que en Madrileños por el Mundo nos encantan las historias de amor. Pues atención a la de Borja, se fue de vacaciones a Polonia soltero y volvió con novia islandesa. El resto de la historia ahora me la cuenta este madrileño. ¡Madrileños por el Mundo! Madrileño, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿De Madrid de dónde? Pozuelo del Alarcón. ¿Y qué hace uno de Pozuelo aquí en Islandia? Cuéntame esto. Pues por amor, hijo, por amor. Por amor. Sí, ¿Cómo fue la historia? Pues viajé a Polonia solo y conocí a una chica rubia en un hotel. Amigo. Y resultó ser islandesa. Había barra libre y bueno, empezamos a tomar juntos y demás y se fueron todos. Nos fuimos quedando solos. Al día siguiente tuvimos nuestra primera cita juntos. Ella me dijo soy islandesa y pensé, esta es la primera persona de Islandia que veo en mi vida. ¿Qué edad tienes, Borja? 39 años. 39. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero forestal en el pueblo en la capital del este. Cuéntame dónde estudiaste. En la Universidad Politécnica estudié ingeniería de montes. Oye, ¿qué es lo que haces tú exactamente como ingeniero de montes en Islandia? Bueno, estamos repoblando Islandia con bosques. En Islandia había bosques antes de que llegaran los vikingos, pero ellos se los cargaron todos para hacer leña, para calentarse, para hacer pastos para las ovejas y para hacer carbón. Para hacer herramientas. Esto es una auténtica granja islandesa, ¿no? Sí, señor. Es muy rural Islandia, ¿no? Se dedican es un alojamiento, pero también se dedican a dar paseos a caballo. El caballo islandés es una de las cosas típicas de este país. ¡Qué bonito es! Como veis, no es demasiado grande. Es pequeñito. Sí, es casi como un pony. Desde que los introdujeron, no ha habido cruce con ninguna otra especie de caballo. Es un caballo endémico y autóctono de Islandia. Efectivamente. Está prohibido traer caballos a Islandia de fuera y está prohibido, si sacas un caballo islandés de Islandia, no lo puedes volver a meter por el peligro de enfermedades. ¿Y tu chica islandesa qué se dedica a ella? Ella es radióloga en la clínica del pueblo. A ver, jinete madrileño. Muchas gracias. En esta granja encontraron hace poco en la costa dos foquitas. ¡Ay, qué foquitas tan bonitas! Abandonadas por sus madres. Las qué están bonitas cuidando son. temporalmente. Me encanta. Hasta que a finales dentro de un par de meses las liberarán otra vez en la costa. How old are they? Now they're like 2 weeks. Dice que tienen como 2 semanas solo. Tratan bastante bien a los animales, pero por otro lado pues los cazan. ¿También? ¿Y cazan focas? Cazaban más focas, ahora ya es una cosa bastante residual. Las cazaban por sus pieles para abrigarse, por su grasa para usarla como combustible. Qué curioso. Y por su carne para comerla. Entonces, al que cazaba una foca ya tenía a lo mejor para todo el invierno. Gracias. Bueno, pues te he traído ahora a una iglesia vikinga del siglo X. Me encanta. Es el estilo cristiano mezcla con vikingo. Pero fíjate que además el tejado está cubierto por hierba, ¿no? Sí, los tejados eran de turba y esto provocó que no queden casi restos de edificaciones antiguas porque directamente se descomponían y se desmontaban. Claro, porque los vikingos estuvieron aquí desde principios del siglo X. Sí, llegaron en el siglo X, enseguida vino el cristianismo con los vikingos de Noruega y tenían un obispo aquí y en un momento dado se cansaron del cristianismo y bueno, pues le cortaron la cabeza al obispo y a sus 2 hijos. Ah, muy bien, qué majo, ¿no? Y se acabó el cristianismo. Terminaron con el cristianismo aquí. Y fíjate cómo es la iglesia vikinga, que es una chocita. Qué Sí, curiosa, sí, no hay nada. Catolicismo no hay, ahora la religión predominante es la luterana. Mira, Miguel, a dónde te traigo. Mira qué paisaje. Me encanta, Borja, me parece alucinante el paisaje aquí. A la derecha tenéis el océano directamente. Qué bonito, me encanta. ¿Y son playas negras? Playas de arena negra porque son de origen volcánico. ¡Buah! Y aquí está la nieve todavía. Eso me sorprende, que estemos en verano y haya nieve en estas cantidades, ¿no? Sí, está todavía lleno de neveros por aquí arriba y fíjate que tienen cierto peligro. Que muchas veces están huecos por debajo y la gente se mete a andar y se cae. El año pasado un turista se cayó debajo, se quedó atrapado debajo de la nieve y se murió. ¿Un turista? Sí. ¿Dónde era? Pobre hombre, francés. Y mira, Miguel, lo que tenemos ahí a la derecha. ¿Qué son? ¡Ah, que son renos! ¡Por la nieve! Yo no sabía que en Islandia había renos. Pues es que los introdujo el rey de Dinamarca para cazarlos, los trajeron en barco y bueno, algunos escapó y se han naturalizado. O sea, que solo los trajeron para que el rey los cazase. No es un animal de aquí, pero bueno, se ha adaptado muy bien porque tiene comida y no tiene predadores, así que imagínate. ¿Sigue habiendo caza de reno aquí? Hay una caza de reno, pero está muy controlada.
Te he traído a que veas un ave emblemática de Islandia, el frailecillo. El frailecillo. ¿Pero qué ave es este? No lo he visto en mi vida. Si parece un pingüino, ¿no? Parece un pingüino, pero no tiene nada que ver con el pingüino. ¿No es familia del pingüino? No. Lo que pasa es que tiene los mismos andares torpes y los mismos colores, pero, Qué curioso. pero no. Le llaman los payasos del mar. ¿Por el colorido? Por el colorido y también por sus andares, porque se Son mueven preciosos. un poco como Charlotte. Sí, es verdad. Y vuelan, ¿verdad? Vuelan también de manera muy torpe, parece que se están cayendo cuando vuelan. Me hacia encanta. abajo. Pescan ellos, viven... ¿Pescan? Sí, viven, se sumergen en el agua hasta 50 metros y a por peces. ¿Este animal se come aquí en Islandia? Pues sí, se come, es una delicia culinaria, sobre todo en la isla del sur que se llama Westman Island, sabe a anchoa. Además los frailecillos son muy fieles, están toda la vida con la misma pareja y además volviendo al mismo nido. Ah, qué curioso, mira qué majos. O sea, siempre con su mujer, sin olvidarla, porque ellos van y vienen, no migran. Ellos se van al medio del océano y se quedan todo el invierno ahí, comiendo peces y sobreviviendo el frío, las olas y demás. Toma ya. Y solo vienen aquí en veranito. Aquí están los nidos. Mira cómo se asoma a saludarnos. Está ¡Hola! limpiando el nido, está quitándole las hierbas. Me encanta, qué limpios son, ¿eh? Sí, porque si no está limpio del todo, no son tan impermeables y no pueden salir al mar y lo pasan mal. Hay una cosa que no falta en Islandia y son cataratas. Esta es la catarata de Hengifoss. Toma ya. Es una de las más altas del país. Es impresionante, Borja. Tiene 115 metros de caída. Qué bonito, es que me parece alucinante. Otra catarata. Aquí, a cada vuelta de la carretera, tenemos una catarata. Madre mía, pero esto es una constante, es que es precioso este país, me parece alucinante. Yo la primera vez que vine a este país dije, me quedo. Es que es precioso. Feels like we're on the edge right now. Wish that I could say I'm proud. Sorry that I let you down. Te he traído a Seyðisfjörður, la zona, la comunidad artística de Islandia. Es el pueblo más bohemio de esta zona, ¿no? Mira esa casa toda pintada. O sea, todos son artistas los que viven aquí, ¿no? Sí, pintores. hay mucha bohemia, mucho artisteo. Es la malasaña de, Más o de menos. Islandia. Me estoy fijando en este suelo que está pintado de colores. ¿Tiene algo que ver con el movimiento gay o...? Pues no lo sé, pero fíjate que da la casualidad de que lleva justo hasta la iglesia. Por supuesto, aquí en este país se permite el matrimonio homosexual. Sí, aquí no hay ningún problema. De hecho, la primera presidenta lesbiana fue aquí en Islandia. Es la obispo del pueblo, ¿no? Es el cura. Hi. Hello. We're the Spanish TV. Yes. Are you the priest of town? Oh, claro, porque hay obispas, hay curas mujeres. Yeah, we don't have female priests in Spain. Because this is Lutheran Church. Dice que va a dar una extrema unción y que, bueno, por eso lleva el alzacuellos y por eso va vestida de obispo. We are from the Spanish television. You live here? Okay. This house here. Okay. Nice village, eh? Nice to meet you. Tac, Bye. tac. Tac, tac. ¿No te extraña un poco que haya una cabina de teléfono aquí en medio de la nada? ¿Por qué, Pues esta cabina conmemora que aquí a este pueblo llegó el primer cable submarino que conecta Islandia con el resto de Europa. Ah, y eso es lo que dio lugar a las telecomunicaciones aquí, ¿no? Gracias a eso tenemos internet, tenemos el Instagram, el Telegram, el WhatsApp y todo. Homenaje a la cabina de Mercero y José Luis López Vázquez. Es verdad que además Mercero murió hace poco, el pobre. Sí. Fíjate qué curioso, pero es una cabina sin puerta, ¿no? Y sin nada. No hay nada. No hay teléfono ni hay nada. Es una Es solo así. escultura, es una escultura. Qué chulo, o sea que este pueblo fue un pueblo pionero en su momento. Me estoy fijando ayer un policía que está hablando con un señor que llega en un barquito, pero ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Pues es la policía de aduanas. Islandia tiene muchísimo control sobre las cosas que entran en el país, con lo cual, por muy pequeño que sea el barquito que traigas, va a venir un policía a investigar, a abrírtelo todo y a curioso, mirar que me no estoy haya nada fijando, dentro. sí. Animales no puedes traer porque en Islandia hay muy pocas enfermedades comparado con el resto del mundo. Si tú quieres traer una mascota a Islandia, hay una isla especial donde esa mascota tiene que pasar 40 días. Toma ya. Y además todos los gastos los pagas tú y si quieres ir a verla tienes que ir en barco a la isla a ver a la mascota. Madre mía, o sea que hay un control tremendo. Como si yo traigo semillas, como si yo traigo pájaros, aves, de todo. Nada, todo prohibido.
Miguel, ahora te he traído al hotel del pueblo, uno de los hoteles del pueblo, el Hotel Hieraz, ¿Por qué? porque a veces me vengo aquí a tocar el piano, porque yo no tengo piano en casa. ¿Tocas el piano? Toco el piano porque mi abuela tocaba el piano y nuestro padre nos metió a los 3 hermanos Amigo. a tocar O instrumentos. sea, que sois músicos los 3. Mi hermano mayor es guitarrista, mi Toma hermano ya. mediano es violinista y yo el pianista. Y tú has sido profesor también, ¿no? Yo trabajé de profesor de piano antes de Jolín. Forestal. Los del hotel ya te conocen porque tú vienes aquí a tocar el piano cuando te apetece, ¿no? Y además, sí, conozco a gente que trabaja aquí, los empleados y demás. Mira, está fenomenal el hotel. Y aquí, Mira. bueno, aquí está el piano, Aquí está el piano esperándote. y tengo aquí una amiga que creo que nos puede ayudar. Ah, sí. Ah, que la chica trabaja aquí en el hotel y tú vienes a liarla para que cante, ¿no? Sí, es una amiga islandesa, se llama Ausa. Ausa, Miguel, nice to meet you. How are you? Lífi landið mitt, gullið og ¡Bravo! Oye, muy bien, madrileño. Mira, mira, se ha sumado aquí todo el mundo. Ausa. Gracias. Hemos venido a buscar a Sonia, que es técnico en rayos X y Ah, tu trabaja chica. en la clínica del pueblo. Es una clínica pública. ¿Y es buena aquí? Hombre, ya puede ser buena, con lo que pagamos en impuestos, ¿Cuántos quita mucho? pues más o menos un 40% Toma ya. del salario bruto, sí. Ah, mira, tu chica. ¿Qué tal? Soy Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, Bien. Uy, qué bien hablas español. gracias, he aprendido mucho de Borja. Tu profesor, ¿no? ¿Nos vamos? Vamos. Venga, vámonos. Tú te que dejar la bata, ¿no? Sí. Hala, vámonos, chicos. Venga. Yo no sé si alguna vez habéis grabado en Madrileños por el Mundo el momento de la compra de una casa. No, en la vida, jamás, yo creo. Pues venimos a firmar la compra de nuestra casa. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. En exclusiva, ¿no? Sí, sí. ¿Y esta es la inmobiliaria? La inmobiliaria que se llama Inni. Tu familia lo va a ver por primera vez aquí en el programa, ¿no? Sí, sí. Guandain. Ahí está ese momento, el madrileño firmando su casita. La otra casa que compramos, en el momento de la compra nos hicimos una foto y Sonia ya me dijo que era un poco demasiado. Y ahora que la tele. Y ahora resulta que le traigo a la tele, ¿sabes? Las llaves de tu nueva casa. Sí, señor. Muchas gracias. Tac. Gracias. Bueno, Miguel, pues aquí está nuestra casa. Toma ya, qué casa más bonita. ¿Y toda la Hombre, finca también? Sí, sí, todo lo que ves aquí a la izquierda también es parte del... ¿Cuánto terreno es? Es un poco más de 1 hectárea. Ahora que está de moda comprarse una casa en las afueras como Pablo Iglesias, pues yo también. Pero yo creo que la de Pablo Iglesias no tiene tanta finca, ¿eh? Es que no eligió bien. Ahí en la Navata yo creo que hay menos territorio, no hay tanto terreno como aquí. ¿Y cuánto os ha costado? En euros, unos 450.000. Bueno, qué momentazo, abriendo la puerta de la nueva casa de nuestro madrileño. Y entramos en exclusiva, esto como cuando la revista Hola entra en casa de los famosos. Sí, señor. A ver, qué Sí. bonita, qué pedazo de casoplón, madre mía. ¿Cuántos metros tiene la casa? 354. ¿Y cuánta gente vivía aquí? Era una familia de 5. Jolín. Claro, aquí tienen muchos hijos, ¿no? Los islandeses. Sí, es verdad. Bueno, chicos, pues ya sabéis lo que os queda. Empezar a llenar esta casa de niños, ¿eh? Empezamos, ¿no? Venga, vale, pues... ¿Volverás a Madrid, Borja? Hombre, ¿tú qué crees? Hombre, con esta casa yo creo que te quedas, ¿no? Próximamente no, desde luego. Muy bien, pues mucha suerte, disfrutadla, chicos, enhorabuena. Muchas gracias. Adiós. Familia, amigos, venid a vernos. Adiós, gracias por todo, chicos, suerte.